formular el orden del día. En ese sentido, ayer por la noche se integró, circuló y publicó en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de orden del día para esta sesión. Pero también el numeral 3 del artículo 72 permite que previamente a la sesión la mesa pueda modificar la prelación y los asuntos incluidos en el orden del día. Sin embargo, este día no hubo reunión de este órgano directivo, por lo que no fue posible plantear una modificación al proyecto remitido ayer por la noche. En consecuencia, y al estar esta presidencia subordinada al voto del Pleno, en términos del artículo 68 de la Ley Orgánica, voy a solicitar a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de orden del día para esta sesión y consulte posteriormente a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Con gusto, presidente. Doy lectura al orden del día. Acta de la sesión nocturna del martes 24 de septiembre de 2024. Comunicaciones oficiales. Una de la Secretaría de Gobernación, con un oficio que remite la propuesta de designación del ciudadano Juan José Paullada Figueroa como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Diversas notificaciones de los congresos de los estados. 26 oficios de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, con los que remiten su respectiva resolución en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 26 oficios también de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, con los que remiten su respectiva resolución en relación al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Y proyectos de ley o decreto que remite la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos acuerdos de la Junta de Coordinación Política. En relación con la integración de las siguientes comisiones: Asuntos Migratorios, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Economía, Educación, Energía, Ganadería, Gobernación, Organismos Internacionales, Pesca y Acuacultura, Recursos Hidráulicos e Infraestructura Hidráulica, Relaciones Exteriores, América del Norte, Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Reordenamiento Urbano y Vivienda, Salud, Trabajo y Previsión Social y Zonas Metropolitanas y Movilidad. Es cuanto, presidente. Ponga a votación económica el orden del día, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el orden del día, presidente. Aprobado el orden del día, procederemos en consecuencia. El acta de la sesión nocturna del 24 de septiembre de 2024 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Aprobada el acta de la sesión nocturna del 24 de septiembre de 2024. Compañeras y compañeros senadores, hago de su conocimiento que recibimos de la Secretaría de Gobernación un oficio con la propuesta de la designación del ciudadano Juan José Paullada Figueroa como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento del Senado de la República. Se turnó a la Comisión de Energía el pasado 27 de septiembre. Hago ahora de su conocimiento que recibimos de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de apoyo a jóvenes, con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento del Senado de la República. Dicho proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el pasado 27 de septiembre. Informo que se recibieron oficios de 26 legislaturas de las entidades federativas con los que remiten su respectiva resolución en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
En cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos. Sí, señor presidente, se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales. Baja California, por el que se aprueba. Baja California Sur, por el que se aprueba. Campeche, por el que se aprueba. Chiapas, por el que se aprueba. Chihuahua, por el que se aprueba. Se oye muy bajito, ¿no? Colima, por el que se aprueba. Durango, por el que se aprueba. Se oye muy bajito. Guerrero, por el que se aprueba. Hidalgo, por el que se aprueba. México, por el que se aprueba. Michoacán de Ocampo, por el que se aprueba. Morelos, por el que se aprueba. Nayarit, por el que se aprueba. Oaxaca, por el que se aprueba. Puebla, por el que se aprueba. Quintana Roo, por el que se aprueba. San Luis Potosí, por lo que se aprueba. Sinaloa, por el que se aprueba. Sonora, por el que se aprueba. Tabasco, por el que se aprueba. Tamaulipas, por el que se aprueba. Tlaxcala, por el que se aprueba. Veracruz de Ignacio de la Llave, por el que se aprueba. Yucatán, por el que se aprueba. Ya por fin tengo las caritas, es una Zacatecas, maravilla. por el que se aprueba. Ah, chingue. Ciudad de México, por el que se aprueba. De la lectura de los documentos se constata que los 26 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es todo, señor presidente. Le solicito ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los 26 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para que se realice la declaratoria correspondiente. Larga vida a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Favor de tomar asiento, compañeras y compañeros senadores. La presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Asimismo, les informo que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Informo ahora que recibimos también oficios de 26 legislaturas de las entidades federativas con los que se remiten su respectiva resolución en torno al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos. Señor presidente, se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales. Baja California, por el que aprueba. Baja California Sur, por el que aprueba. Campeche, por el que aprueba. Chiapas, por el que aprueba. Chihuahua, por el que aprueba. Colima, por el que aprueba. Durango, por el que aprueba. Guerrero, por el que aprueba. Hidalgo, por el que aprueba. México, por el que aprueba. Michoacán de Ocampo, por el que aprueba. Morelos, por el que aprueba. Nayarit, por el que aprueba. Oaxaca, por el que aprueba. Puebla, por el que aprueba. Quintana Roo, por el que aprueba. San Luis Potosí, por el que aprueba. Sinaloa, por el que aprueba. Sonora, por el que aprueba. Tabasco, por el que aprueba. Tamaulipas, por el que aprueba. Tlaxcala, por el que aprueba. Veracruz, de Ignacio de la Llave, por el que aprueba. Yucatán, por el que aprueba. Zacatecas, por el que aprueba. Y de la Ciudad de México, por el que aprueba. De la lectura de los documentos, presidente, se confirma que los 26 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es cuanto, señor presidente. Favor de ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. Favor de ponerse de pie. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los 26 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se remite a la Cámara de Diputados para que se realice la declaratoria correspondiente.